Muy buenas tardes, amigos, oyentes y televidentes de Panorama Regional. Para todos ustedes, un gran saludo. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos este día 22 de septiembre, desde las 18 hasta las 20 horas, aquí por Cadena AM 1470. Hoy es un día... Ayer empezó la primavera, 21 de septiembre. Hoy se arrepintió, porque así como vino ayer, parece que hoy se escapó. Esperemos que vuelva pronto. A lo mejor no le gustó algo que vio, pero realmente ayer fue un día tan hermoso para pasear, caminar. Me alegro mucho por los chicos que disfrutaron ese día al aire libre y que dentro de todo se comportaron bastante bien. No se desbordaron más de lo indispensable. Y bueno, para todos los jóvenes estudiantes, para ellos un saludo, un cariño, un gran afecto. Como decía aquel himno de los estudiantes, ¿no? Los que lo son, los que lo fueron antes, lo que por siempre tienen de estudiantes para toda la vida el corazón. Y quienes hemos sido estudiantes tenemos un corazón siempre pegado a ellos y los recordamos y los queremos a todos. 22 de septiembre, una semana llena de importantes e interesantes efemérides. Fue justamente un 21 de septiembre, pero del año 1971, es decir, ayer se cumplieron 40 años, que nos dejaba, que se despedía de este mundo, el doctor Bernardo Alberto Uzay. El doctor Bernardo Alberto Uzay fue Premio Nobel de Medicina en el año 1947. Fue el primer Premio Nobel de Ciencias dado a un latinoamericano. La Argentina ya había sido honrada previamente con el Premio Nobel a la Paz, dado al que fuese canciller argentino don Saavedra Lamas. Pero en 1947, un producto de nuestra educación pública, el doctor Uzay recibió este gran e importante galardón. Algo interesante que podemos mencionar sobre la vida del doctor Bernardo Uzay. Provenía de una familia de inmigrantes franceses, inmigrantes como tantos otros que han llegado a enriquecer este país. El doctor Uzay nació aquí en Buenos Aires en 1887, un 10 de abril. Era un chico prodigio, era un genio. Tanto es así que a los 13 años había terminado el colegio secundario. A los 17 años se recibió de doctor en medicina, de farmacéutico. Y pocos años después, a los 23, era médico, licenciado en medicina, como se decía en aquel entonces. Y desde que, imagínense ustedes, ya con 23 años, todos esos títulos. Licenciado en farmacia, licenciado en medicina. Comenzó una carrera de trabajo y de investigación. Incluso su tesis doctoral en medicina ya estuvo relacionado con la glándula de la hipófisis. Bueno, y un especialista en el tema de la fisiología. Justamente fueron sus trabajos sobre las hormonas pituitarias, las hormonas de la hipófisis, los que trabajan en la regulación del azúcar en la sangre, la glucosa, el descubrir esa relación entre el páncreas, la insulina y la hipófisis, y cómo las hormonas de la hipófisis o pituitaria influyen en el desarrollo de la enfermedad. Fue por ese trabajo tan de avanzada en aquellos años que recibió este merecidísimo premio Nobel en medicina. El doctor Uzay escribió muchas obras, entre ellas un tratado justamente de fisiología humana, que lo hizo en compañía de colegas. Hizo una fundación, publicó el Acta Fisiológica de Latinoamérica, publicó, como le dije yo, en 1945 el Tratado de Fisiología Humana.
Recibió importantísimos y destacados premios de la Universidad de Toronto, del Royal College of Physicians de Inglaterra, de la Royal Society de Australia, bueno, el premio Nobel, como ya lo dije, hasta las Organización de Estados Americanos, un año después de su fallecimiento, en 1972, estableció un premio, justamente llamado Premio Bernardo Uzay, a los desarrollos científicos originales. En 1966, Bernardo Uzay recibió la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que es una distinción que se entregaba en España, y estableció un instituto de investigaciones. Y hijo de ese instituto de investigaciones, educado en ese instituto de investigaciones, también fue el doctor Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química en 1970. Es la continuidad de un trabajo iniciado por el doctor Uzay, si bien el premio Química que recibe el doctor Leloir es por un trabajo relacionado a otro tipo de investigaciones. Hay toda una escuela de educación pública argentina que, bueno, nos da el orgullo de tener 2 Nobeles de Ciencias. Y hay un tercero, que es el doctor Milstein, también hijo de nuestra educación pública, lamentablemente expulsado de la Universidad Argentina por la intolerancia de la dictadura militar de Onganía. Pero no quita el mérito de que fue formado en la educación pública argentina. Por eso yo soy un ferviente defensor de la educación pública. Para mí lo mejor que ha habido en la Argentina ha sido la escuela abierta a todo el mundo sin distinciones, la universidad abierta a todo el mundo sin distinciones. El mejor camino del progreso es el estudio y abrir las puertas de esa casa de estudio sin elitismos. No estoy en contra de las universidades privadas. De hecho, hoy tenemos una interesantísima entrevista con un representante de una universidad privada, pero yo creo que son complementarias. Son importantes pero complementarias. La base del crecimiento y del conocimiento aquí en Argentina, la base de todo lo bueno que hemos hecho como sociedad, se debe a la educación pública. Y yo siempre la voy a apoyar por encima de cualquier otra consideración. Pero septiembre no es un mes carente de grandes acontecimientos. Tenemos otro acontecimiento importante. Esta vez es el 23 de septiembre. El 23 de septiembre del año también 47, o sea, el mismo año que le dieron el Nobel a Bernardo Uzay, fue promulgada la Ley 13.010. ¿Saben ustedes a qué se refiere la Ley 13.010? Ni más ni menos que la ley que igualó los derechos cívicos de las mujeres con los hombres. Es la ley que les permitió ejercer el derecho de sufragio y de participación política. Esto es una historia que no comienza en el año 47. Ya desde principios de siglo, mujeres muy destacadas en la Argentina, como María Lanteri, Alicia Moró de Justo, Alfonsina Storni, entre otras tantas, trabajaron intensamente para lograr poner conciencia de que la mujer tenía que participar en la política en igualdad de oportunidades y derechos con los hombres. La primer provincia argentina que otorgó el derecho de voto fue la provincia de San Juan, y lo hizo en 1927, a nivel provincial, obviamente. El gobernador Aldo Cantoni fue el que lo impulsó. Y eso permitió a 2 mujeres acceder a cargos públicos, una como intendente y otra como diputada. Bueno, esta ley fue derogada por el, entre comillas, progresista golpe de Estado del 1930 del nazi fascista general Uriburu. Destruyó ese conato de igualdad
y hubo que volver a la lucha. Los partidos políticos mayoritarios de Argentina, tanto el laborista, luego devenido en justicialista, como el Partido Radical, abrieron secretarías de la mujer o ramas femeninas, empezaron a trabajar en esa área. Y bueno, la presencia de María Eva Duarte de Perón en las cercanías del gobierno impulsó fuertemente, y bueno, llegamos al año 47, se debate la ley en septiembre del 47, y el 23 de septiembre de 1947 la ley fue finalmente promulgada. Le damos la bienvenida a Ricardo Paván, que se está incorporando al programa en este momento. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buenas tardes, tarde pero seguro. No, seguro, gente, que sí. Estamos hablando, Ricardo, de que un 23 de septiembre del año 1947 se promulgó la ley 13.010, que es la ley que aprobó el sufragio femenino. No solamente el sufragio, sino la participación de la mujer oficialmente dentro del ámbito de la política, pudiéndose presentar como candidato a cualquier cargo. Bueno, sabemos que fruto de esa ley, y con el devenir de los años, bueno, primero tuvimos una vicepresidente que sucedió a su esposo al fallecer, que fue María Estela Martínez de Perón, y luego hoy tenemos una mujer también ocupando la presidencia, elegida por el voto popular y candidateada para una reelección, y aparentemente con las mejores perspectivas. Así como ella, infinidad de cargos públicos han sido ocupados por mujeres en estos últimos años. Hay una ley que se estableció bastante más tarde, en los años 80, en el año 91 para ser más preciso, se discutió en los 80, se estableció en el 91, el cual obliga a dar un 30% de cupo a las mujeres dentro de las listas. Personalmente yo creo que, bueno, ayudó, pero me parece que es algo que habrá que revisar con el tiempo. Ricardo, ¿vos tenés algo que comentar? Sí, si hablamos de igualdad y si hablamos de una cuestión de género, el obligar a un 30% es un principio, porque si no era una mayoría de hombres que siempre manejaba la cosa. Pero tomando en cuenta que el padrón femenino es más grande que el masculino, en realidad tendría que ser un 50 y 50, o no tendría que haber ningún tipo de límite. O sea, si existiera la posibilidad que tengamos un 60 o 70% de mujeres en los cargos, es exactamente lo mismo. Tal vez ese límite del 30% es para frenar un poquito la vieja costumbre política de solamente hombres en el poder, pero tal vez eso debería revisarse. Y no olvidemos que ya pasaron 20 años desde que se puso esa ley, la mentalidad de la gente ha cambiado. Lo que sucede también en la cuestión cultural, me parece a mí, la mujer en general, no siente tanto la pasión política como los hombres en general, en promedio. Bueno, no coincido con eso. ¿No? No coincido, bueno, porque yo he trabajado en política muchos años y he visto que las mujeres, cuando se meten en política, superan al hombre ahí estoy de acuerdo. Agresividad y en su energía. Ahí estoy de acuerdo contigo. Lo que yo te estoy diciendo es que en promedio, en la general de la población, el porcentaje de mujeres que tiene deseos o que es proclive a inclinarse a la política es menor que el porcentaje de varones que tienen esa intención. Esa es la de arranque, hay una diferencia. Ahora, las que se dedican, obviamente, no solamente son excelentes, no hay ninguna duda. Es muy probable que en la gente que tiene nuestra edad haya ocurrido eso. Sí. Pero en esta juventud, no. Yo creo que en la juventud actual la participación femenina inclusive es mayor que la del hombre en algunos sectores. Razón por demás para ir estudiando. Cambiando esto. Claro, exactamente. A lo que yo iba es que a veces hay... y no es porque tenga una actitud feminista, yo no estoy candidateado a nada, ni necesito que me voten a nada, pero debe ser así, porque no tiene sentido, ¿no? De todas maneras, a lo que yo me refería era una tendencia cultural heredada de que la mujer en general, bueno, prefiere más algún tipo de actividad con menos exposición y todo lo demás. Pero evidentemente la llegada de nuevas generaciones que ya han crecido, porque pensemos que digamos que hace 20 años que está esta ley, han crecido ya en un universo desarrollado de otra forma, creo que
sí es momento de empezar a pensarlo. Mira, yo no quiero entrar en una cuestión ideológica, pero, no, por favor. Pero tiene que ver con la cuestión ideológica. Si analizamos el porqué de esto, habría que remontarse a la historia del conservadorismo argentino. El conservadorismo argentino no tenía nada que ver con el pueblo, no tenía nada que ver con el barrio, sino que tenía que ver con una élite gobernante, donde en ese tiempo, la época de nuestras abuelas, no de nuestras madres, de nuestras abuelas, la clase dominante del país, para llamarla de alguna manera, tenía como costumbre de las mujeres que la mayoría, si no eran únicamente esposas, eran a lo sumo maestras. Sí, bueno. Profesoras de colegios, algunas estudiaban pero sin ejercer música, y no pasaba de eso la clase gobernante. Ahora, en la clase popular, la mujer tenía que ir a trabajar de la misma manera como el hombre, no como ahora que trabaja más todavía, y tenía que contribuir porque si no, no comía. Ricardo, mis abuelos inmigrantes, los padres de mi padre, trabajaron los dos a la par en trabajos durísimos y sacrificados, y ¿quién le iba a ir a hablar a mi abuela de diferencias de género? Para mi abuela la única diferencia de género era que un grupo paría y el otro no, nada más. Sí, bueno, en mi caso personal no me ocurrió eso, mis dos abuelas ninguna, las dos trabajó, pero el sostener a los hombres y el cuidar la casa, el cuidado de la casa de ese tiempo, no era como ahora que estaba el internet, la televisión. A lo sumo tenían la radio y no tenían ni el lavarropa, ni tenían nada. ¿Sabés lo que significó para la mujer? Las cocinas modernas, estas que se suelen ver inclusive ahora, porque no se han modificado demasiado, no deben tener más de 50, 60 años. 50 años en Argentina no lo tienen, porque yo recuerdo, bueno, no llego a 60 todavía, pero recuerdo haber visto muchas casas que tenían las cocinas de hierro. La económica. No sé cómo se llamaban, pero eran a leña. Sí, a leña, la cocina Entonces, económica. Y ojo que estoy hablando de clases altas. Sí, seguro. No solamente seguro. De la población, ¿no? Por lo que yo he visto y por lo que he averiguado un poco, bueno, recordás que la famosa Petrona C. de Gandulfo llega a la fama precisamente invitada por la compañía de gas que le pedía que empezara a dar recetas para poder hacer con las cocinas a gas que se estaban imponiendo, y las primeras cocinas a gas no eran a gas de red, sino que eran a gas de querosén. Tenían un depósito de querosén, se gasificaba el querosén, se bombeaba y funcionaban como una cocina a gas. Al igual que los sol de noche, que eran todos así, y existían esas lámparas que se colgaban en las paredes, que servían en lugar de la vela. Actualmente teníamos ese tipo de cosas. Pero inclusive, ten en cuenta que el gas natural no llegó rápidamente a la Argentina y no llegó a todos los lugares de la Argentina, salvo Buenos Aires y algunos sectores del conurbano. Yo recuerdo inclusive en mi casa que no pasaba el gas. Mi papá había mandado a construir unos nichos que eran para unos tubos de supergas gigantes y se manejaba con eso. Bueno, tuvimos la suerte que cuando estaba instalando eso, al poco tiempo llegó el gas. Pero era una cosa absolutamente impensada. Estamos hablando de los chicos de hoy que nos escuchan, van a decir, estos tipos están totalmente locos. Porque, en el campo. En el campo. Y yo vivía en la ciudad de San Martín, en el centro de la ciudad, a 4 cuadras de la plaza, en un lugar que era absolutamente una casa al lado de la otra, que no había un solo terreno baldío en cuadras a la redonda. O sea, y es más, donde yo vivía, las cloacas que la hizo un familiar mío, un intendente que se llamó Bonifacini, las hizo en 1924 las cloacas. Así que las cloacas estaban hechas en 1924 y no había gas hasta la década del 70, del 60. La década del 60 no apareció el gas. Bueno, creo que, corregime si estoy equivocado, pero creo que fue durante la gestión de Frondizi, del presidente Frondizi, que comenzó a trabajarse intensamente en el extendido de redes de gas en la provincia, en la zona del Gran Buenos Aires especialmente. Sí, él hizo una política muy particular sobre el petróleo, criticada por muchísimos. Hoy sería admirada esa política. Y con la locura que cuando cayó el gobierno de Frondizi, tiraron millones de dólares de pozos petroleros y de equipos petroleros al mar, porque lo consideraban antipatria. En esta época eso sería casi hasta gracioso. Sí, gracioso. Bueno, está bien. Bueno, estamos en el aire
con la edición de hoy, 22 de septiembre, de Panorama Regional, programa patrocinado por el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica. Toda la información que estamos volcando y compartiendo con usted a lo largo de este programa, usted podrá siempre encontrarla en nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org, foroasialatinoamerica.org. Allí pueden encontrar la información de actualidad en varios idiomas, además de eso un resumen editado de cada uno de los programas que hemos salido al aire con Panorama Regional, y también todos los programas anteriores están registrados, usted los puede ir buscando en la sección de videos. El programa que estamos emitiendo hoy, la semana que viene, usted lo va a poder encontrar también en la página web incorporado. Hay un hecho muy importante que queremos aprovechar para anunciar, luego vamos a profundizar mucho sobre el tema, y es que el 28 de septiembre, o sea, el miércoles próximo, en las instalaciones del Club Libanés de Buenos Aires, ubicado en la calle Junín 1462, en su primer piso, estaremos realizando el 18º encuentro del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, con participación destacada de autoridades de la provincia de Buenos Aires, de autoridades municipales, tanto de la provincia de Buenos Aires como de distintas provincias del país. Asimismo, va a haber una representación del gobierno nacional, del cuerpo diplomático, académicos y, por supuesto, también empresarios. Entonces, este encuentro es de asistencia, es de entrada libre, pero no ilimitada. Aquellos que deseen participar tienen que comunicarse con nosotros a nuestro correo presidencia@foroasialatinoamerica.org. Lo repito, presidencia@foroasialatinoamerica.org. Comunicándose con ese correo, a vuelta de correo a respuesta, le vamos a indicar si tenemos aún capacidad para recibirlo y los detalles. De todas maneras, lugar, hora y programa puede usted buscarlo en nuestra página web, que está muy detallado. Sobre los puntos que se van a tratar, las personas que van a asistir, las asistencias que ya tenemos confirmadas, todo ese tema lo vamos a estar desarrollando en los próximos bloques de este programa de hoy de Panorama Regional. Y ahora sí estamos yendo entonces al primer intervalo de noticias y publicidades, y volveremos en el segundo bloque. Aquí estamos iniciando el segundo bloque de Panorama Regional del día de hoy, en compañía de Ricardo Paván, presidente del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, y creador de este programa que tenemos el gusto de compartir con ustedes. Bueno, en este bloque vamos a ir a un tema muy interesante. Vamos a tener una conversación con un representante del Tecnológico de Monterrey, de México, aquí en la Argentina. Y realmente es un reportaje largo, está dividido en dos partes. Vamos a pasar ahora en este bloque la primera parte. Y presten atención porque realmente no tiene desperdicios. Vamos a un poquito de música introductoria y detrás de esa música la palabra del licenciado Miguel López Montiel en un reportaje conmigo hecho esta misma mañana. Estamos en una comunicación con el licenciado Miguel López Montiel, director del Tecnológico de Monterrey, en su sede de la República Argentina, aquí en Buenos Aires. Muy buenos días, licenciado Miguel López Montiel. Hola, buen día Raúl, buenos días a toda la gente que nos escucha, un gusto saludarlos y un gusto estar en tu programa. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, Miguel, primero que nada, para tener presentes a toda nuestra audiencia, ¿qué significa, qué hace el Tecnológico de Monterrey allí en México?
Bueno, el Tecnológico de Monterrey es un sistema universitario, es una universidad que se fundó hace casi 70 años por un grupo de empresarios de la ciudad de Monterrey, de ahí el nombre de Tecnológico de Monterrey en México. Es una universidad que desde sus inicios y desde su formación ha sido a través de empresas. Hemos estado siempre vinculados altamente con el ámbito empresarial, y hoy por hoy es una universidad que atiende a más de 110,000 estudiantes en diferentes carreras profesionales. En este momento tenemos 59 carreras profesionales, contamos con 31 campus en toda la República Mexicana. Prácticamente cada ciudad importante de México cuenta con un campus del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, en nuestros campus, nuestra filosofía de estudio y nuestra razón de ser es la cultura emprendedora. Nosotros queremos que cada uno de nuestros estudiantes tenga una cultura emprendedora, tenga una responsabilidad social también muy importante, y eso es lo que hacemos. Hace alrededor de 15 años, el Tecnológico de Monterrey buscó como una estrategia de expansión salir de México, empezar a incursionar en otros países, y es así como se conforman sedes en América Latina, sobre todo. Hoy por hoy en América Latina tenemos 10 sedes en diferentes países, lo cual pues también ya posiciona al Tecnológico de Monterrey como la universidad privada más grande de América Latina. También tenemos oficinas de enlace en países de Europa, en Asia y en Norteamérica. Por ponerte un ejemplo, nuestra última oficina se instaló en la ciudad de Bangalore, en la India. También pues como un potencial de mercado muy muy importante. Ya lo creo. Y bueno, desde sus inicios hasta ahora, el Tecnológico de Monterrey lleva esta filosofía de negocios y lleva esta filosofía de vinculación empresarial. Sembrar semillas de nuevos negocios y sembrar semillas de nuevos empresarios. Eso es lo que hacemos en el Tecnológico de Monterrey, y nuestro sello siempre es la cultura emprendedora. Como la palabra indica tecnológico, y obviamente sin pretender de que me enuncies las 59 carreras de grado que ustedes dictan, ¿cuáles son esa parte de la tecnología que ustedes, digamos, tienen más fortaleza o que son, digamos, las cabezas de puente de su trabajo? Claro, nosotros ubicamos nuestras carreras profesionales en diferentes áreas, en diferentes disciplinas. Yo te puedo comentar que la gran fortaleza del Tecnológico de Monterrey hoy por hoy son dos áreas. Uno es toda la parte de ingeniería y del uso de la tecnología. Tenemos carreras muy innovadoras que muy pocas universidades tienen, como nuestras carreras en biotecnología, en bionegocios, en robótica, en nanotecnología, y que es la aportación del Tecnológico de Monterrey a tener una mejor vida a través del uso de la tecnología. Y la otra línea muy fuerte que tiene el Tecnológico de Monterrey también es el área de negocios. El área de negocios, que a través de nuestra EGADE Business School, que es una escuela que se formó recientemente y que afortunadamente está rankeada entre una de las mejores de América Latina, es una gran fortaleza que tenemos. Miguel, bueno, al inicio del reportaje dijimos que estás aquí en Buenos Aires, en la sede del Tecnológico de Buenos Aires. ¿Qué estás haciendo en Argentina? ¿Qué está haciendo el Tecnológico de Monterrey en la Argentina? El Tecnológico de Monterrey empezó actividades académicas y de intercambios en Argentina hace aproximadamente 10 años. Hace 10 años es que el Tecnológico de Monterrey empezó a firmar convenios con las excelentes universidades que hay acá en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, y se empezaron a propiciar intercambios académicos entre estudiantes argentinos y estudiantes mexicanos. Al ver que era una región muy atractiva turísticamente incluso y comercialmente para nuestros estudiantes, decidimos instalar acá una sede. Y inauguramos una sede hace 2 años, una sede que está en Puerto Madero, que más adelante les diré dónde nos encontramos para que también nos visiten. Y nos instalamos aquí en la ciudad de Buenos Aires hace 2 años, con 4 líneas de acción, básicamente. 4 líneas de acción. 4 líneas de acción.
Perfecto, Sí. a ver. Si bien no somos un campus universitario que como los del Tecnológico de Monterrey en México, sí somos una sede con 4 líneas. La primera son la impartición de todas nuestras maestrías online en diferentes áreas, sobre todo el área de negocios, el área de educación, y en la cual es una excelente alternativa para que la gente tome cursos de maestría a distancia desde México o incluso desde otros países. Perdón, estas maestrías son posgrado. Son posgrados, efectivamente. Perfecto. Nuestra segunda línea de acción es toda nuestra educación y actualización ejecutiva a través de diplomados, de seminarios, de ciclos de conferencias o de cursos in company que ofrecemos a las compañías con la finalidad de crecer junto con ellos o de actualizar a sus ejecutivos de manera conjunta. Esas actividades sí son presenciales en nuestras aulas que tenemos aquí en nuestra sede y conforman pues actividades de educación continua simplemente. Nuestra tercera línea de acción es reforzar la que comentaba en un principio y que es la esencia de esta sede, que son nuestros intercambios estudiantiles y también el atraer alumnos de diferentes carreras de México, sobre todo del área de negocios, sí, a que estén acá en Argentina algún tiempo, algún periodo para desarrollar pasantías empresariales, intercambios académicos, proyectos de investigación. Tú por ahí estás vinculado en un proyecto también, Raúl, cosa que agradezco mucho en esta parte. Y la cuarta línea de acción es las becas que ofrece el Tecnológico de Monterrey anualmente para que chicos talentosos académicamente de diversos colegios de acá de Argentina vayan a México y estudien su carrera profesional en el TEC de Monterrey con el apoyo de una beca. Esas son las 4 cosas que hacemos en la sede argentina. Qué extraordinario. Bueno, con respecto a lo que tú decías de la colaboración, es porque en la segunda semana de noviembre vamos a estar recibiendo una delegación de estudiantes del TEC. Y bueno, tenemos organizadas algunas actividades, por lo menos desde la parte del foro, que es la parte que me toca a mí, y bueno, seguramente van a tener oportunidad de empaparse un poquito del mundo de los negocios de acá de Argentina. Sí, claro, totalmente, y eso vinculado además con un ambiente multicultural muy interesante, y que es lo que queremos pues también instalar en nuestros chicos estudiantes. Obviamente, la amplitud de miras, el conocimiento de distintas culturas es fundamental para formar buenos empresarios. Es totalmente. Indispensable. Y bueno, yo quería referirme a una cosita un poco más amplia. Ustedes trabajan muy en relación con el cuerpo diplomático acreditado aquí en Argentina, ¿es así? Sí, nosotros acá en Argentina tenemos muy buena relación con la representación de México, con la embajada, con el señor embajador, con las agregadurías culturales y comerciales, con la gente de ProMéxico, y es una relación que sin duda nos lleva a trabajar de una mejor manera. Nosotros desde nuestra actividad cotidiana impulsamos también los negocios con México, impulsamos también el comercio con México. De hecho también tenemos ya conversaciones para trabajar de la mano de la Cámara de Comercio México-Argentina, y bueno, gracias a estos contactos es que nosotros también podemos ofrecer cursos, podemos ofrecer foros en los cuales los empresarios, tanto argentinos como mexicanos, pues puedan tener un espacio de conversación y negociar. En este punto, Raúl, me gustaría, si me da la oportunidad de comentarte algo, una actividad que tuvimos muy relevante a inicio de este año y que se dio en el marco de la visita presidencial, de la visita de Estado de la Presidenta de Argentina hacia México, y que fue acompañada por un muy buen número de empresarios, por una delegación empresaria bastante importante. Entonces nosotros en conversación con el Ministerio de Relaciones Internacionales de Argentina abrimos las puertas de uno de nuestros campus del Tecnológico en la Ciudad de México, precisamente en nuestra Escuela de Negocios, y ahí formamos rondas de negocios. ¿Esto qué significó? Que los empresarios, algunos de los empresarios que viajaron en esta visita presidencial, se reunieron con sus similares en México, en el Tecnológico de Monterrey, y a partir de ahí se derivaron
muy buena cantidad de negocios, tanto para pequeños empresarios como para medianos como para grandes. Entonces, esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos todos los días acá en el Tecnológico de Monterrey para propiciar que la gente y que los comerciantes vean a México y vean no solo a México, sino a otros países como una oportunidad para sus negocios. Ustedes hacen un trabajo intenso en lo que hace al área de información, ¿es así? Sí, es nuestra razón de ser, y nosotros pues también con el uso de la tecnología es que llevamos a cabo pues un buen número de proyectos que generan información. Nosotros creemos en el Tecnológico de Monterrey que mientras la gente o los empresarios conozcan más y tengan una mejor actualización de nuevos mercados, de nuevas formas de negociar, de mejores formas para penetrar en nuevos mercados o de hacer campañas de venta, podrán tener mejores resultados. En el marco de esta visita también que te comento, nosotros ofrecimos incluso al gobierno argentino un instrumento que implementamos hace un par de años en México, que me gustaría comentarte a ti y a tu auditorio, que consiste en el Observatorio Estratégico de Oportunidades. Es un observatorio que se generó junto con una empresa mexicana que es una empresa hermana del Tecnológico de Monterrey, que es FEMSA, Coca-Cola. Ajá. Se desarrolló este observatorio en el cual están en una plataforma tecnológica toda la información y todos los datos relacionados con gobiernos, industrias, mercados estatales en México. Con lo cual, si una persona de otro país, por ejemplo de Argentina, que quiera establecer sus productos o que quiera empezar a comercializar con México, a través del uso de este observatorio puede tomar la decisión de qué productos, con qué productos llegar, en qué área geográfica de México establecerse, ubicar incluso representantes o promotores en algunas ciudades mexicanas, conocer las leyes mexicanas para que le ayuden a tener un muy buen aterrizaje en nuestro país, tener asesoría académica y de investigación por catedráticos del Tecnológico de Monterrey, y es un producto que ha desarrollado comunidades enteras en México. Es un esfuerzo también que no hubiera podido realizarse sin el apoyo de los gobiernos estatales de México, que claro, son los proveedores de toda esta información oficial. Claro. Y es uno de los ejemplos de cómo, si vinculamos el ámbito académico, en este caso una universidad, con el ámbito empresarial y que además tenga el apoyo del gobierno, los negocios fluyen mejor. Magnífico. Y sí, son las tres cosas que se necesitan para que haya negocios, Es inversión privada, decisión privada, apoyo del poder político y flujo de conocimientos de parte del académico. Es magnífico, es la combinación perfecta. Correcto. Bueno, aquí terminó la primera parte de este interesante reportaje al licenciado López Montiel del Tecnológico de Monterrey. Vamos a continuarlo, por supuesto, en el próximo bloque. Mientras tanto, aprovechamos para recordarles que estamos escuchando Panorama Regional, programa promocionado y patrocinado por el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, con nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org. Y nosotros aquí estamos trabajando intensamente en la preparación del encuentro que vamos a realizar el próximo miércoles 28. Ricardo, ¿qué nos querés acotar al respecto? Bueno, al respecto de esto hay varias cosas muy interesantes. Normalmente los eventos que nosotros organizamos, como la mayoría de sus participantes pertenecen a áreas políticas o instituciones, cámaras empresarias, diplomáticos, gente de provincias argentinas, la mayoría de las veces tratamos de dividirlo y de hacer un evento destinado a tal cosa o a la otra, tratando de que no se junten todos. Bueno, en este evento, por cuestiones que nos superaron,
Bueno, tenemos inscripciones de todos los consejos. Tenemos legisladores nacionales y provinciales, intendentes de la provincia de Buenos Aires e intendentes del interior del país. Tenemos confirmaciones de visitas de intendentes de La Pampa, de Córdoba, de distintos lugares, llamadas de intendentes de otros lados que por razones políticas o institucionales no pueden venir y nos están llamando. Yo ayer a la mañana, a las 8 de la mañana, recibí la llamada del intendente de Ushuaia, diciendo que lamentablemente necesita 2 días para ir y venir y como está en plena campaña no puede venir. Sí, es tiempo complicado. Pero que en el próximo lo tengan en cuenta. Sí. O gente que ha participado en otros eventos o que ha participado inclusive en el Foro Mercosur en su inicio, y que ahora por diferentes razones electorales están de nuevo como intendente, pidiendo que por favor lo llamen para ver cómo pueden hacer para volver a retomar lo que se hizo hace 4, 6 o 10 años atrás. Entonces estamos viendo un interés mayor. Y yo, bueno, un poco casi por compromiso, mandé una nota a 4 intendentes de Uruguay y a 2 ministros. Bueno, primero me encuentro con que uno de los intendentes me contesta en menos de 24 horas que no puede venir porque está en Europa. El otro, que lamentablemente le encantaría estar, pero hay un evento de intendentes uruguayos ese mismo día. El de Durazno, justamente el intendente de Durazno, me contesta eso. Y el que estaba en Europa, el de Colonia. Pero la intendencia de Montevideo me contesta que van a ver cómo pueden acomodar la agenda y que si pueden acomodar la agenda, la intendenta de Montevideo vendría a participar. Qué bueno. Que a pesar de que no está en el programa, si viene la intendenta de Montevideo, sí o sí le tenemos que dar un espacio para que hable. Obviamente, y de la misma manera me contesta el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Uruguay, que me dice lo mismo. No le quiero decir que no, porque tengo todas las ganas de ir y estoy tratando de acomodar. Antes del fin de semana le confirmo si puedo ir o no, si puedo correr mi agenda. O sea, un interés mayúsculo. Además, se incorporaron en estas pocas horas, en realidad, a pesar de que puede haber embajadas como la de Ucrania o la embajada china o alguna otra embajada de algún otro país árabe presente, nosotros vamos a priorizar a las embajadas latinoamericanas porque queremos hablar de este nuevo proceso de integración regional que es la UNASUR. Claro. Entonces, hasta ahora venimos hablando de Mercosur, pero nunca logramos hablar de la UNASUR o de lo que es UNASUR. Tomando en cuenta que la mayoría de las cámaras de diputados de los países que lo integran ya están empezando a aprobar, inclusive el Banco del Sur, la envergadura política e institucional del UNASUR es tan grande que, bueno, en el evento vamos a tener gente de Colombia, de México, de Venezuela, como oradores ya confirmados. Bueno, uno de los oradores va a ser el licenciado López Montiel, claro, que le estamos haciendo la entrevista. E inclusive tenemos embajadores de la Cancillería Argentina como oradores, claro, y tenemos pedidos de algunos hombres muy importantes de la política argentina que quieren participar. Inclusive hay posibilidad de que vaya 1 o 2 expresidentes de la nación. Y no hay muchos que quedan vivos. Entonces, es muy interesante y más de un gobernador o exgobernador también podría participar y ya hay gobernadores que han designado su representante. Claro. Hay varias provincias, San Juan, una de ellas, que ya ha mandado sus representantes. Y para que tengas una idea, nosotros teníamos una cantidad de sillas cubiertas. Bueno, vamos a tener que desarmar el esquema para agregar un poco más. Para agregarle más, porque ya superamos el máximo de sillas cubiertas. Por eso estamos diciéndole a la gente que no es de entrada libre y gratuita. Sí es gratuita, pero no es de entrada libre, sino por invitación, porque si nosotros en este momento le dejamos puerta libre a los que quieren entrar, no vamos a poder tener evento, vamos a tener que hablar con el Luna Park. Claro, este evento originalmente era un evento para dirigentes, iba a ser más chiquito, porque en realidad el plenario lo que iba a hacer era el desarrollo de políticas activas de empleo, de la cuestión tecnológica, e íbamos a hacer una serie de recomendaciones a los gobiernos, a las Naciones Unidas, OEA y a todos los organismos internacionales para recomendar distintas políticas. En este momento se nos complica y no solamente tenemos eso, sino tenemos firmas de acuerdo, hasta vamos a tener que seguramente suspender las filmaciones que teníamos previstas porque no nos va a dar el tiempo. Bueno, vamos a seguir, igual tenemos en el programa tiempo para terminar con esto. Vamos a la pausa comercial y al regreso la segunda parte de este interesante reportaje al licenciado López Montiel del Tecnológico de Monterrey. Bueno,
Comenzamos otro bloque más de nuestro programa de hoy de Panorama Regional, y para darle continuidad a la entrevista que estamos realizando con el director del Tecnológico de Monterrey en Argentina, vamos con la segunda parte ya mismo. Yo sé que ustedes, por otras conversaciones que hemos tenido, Miguel, consideran que el desarrollo del comercio y de los negocios intrarregionales es un antídoto bastante positivo para capear esta época de incertidumbres económicas en el mundo. Sí, es correcto, Raúl, y de hecho nuestro trabajo en México, en América Latina, en nuestras sedes en Europa y en Asia, es precisamente informar a la gente, informar a los comerciantes, a los empresarios, en cómo deben desarrollar mejor sus negocios, cómo los negocios cada vez se transforman más en negocios multiculturales, que la gente antes hacía negocios con un país o con una región, ahora las fronteras se abren, y sobre todo con las nuevas tecnologías de información con las que contamos. Entonces, nuestra labor desde el Tecnológico de Monterrey es facilitar precisamente todo esto. ¿A través de qué? A través de la información y de la actualización hacia las personas que desarrollan estos negocios. Tengo entendido que Buenos Aires no es tu primer destino acá en América del Sur. Sí, afortunadamente he estado en otros países, como por ejemplo Colombia, también dirigiendo el Tecnológico de Monterrey, y te encuentras con mercados totalmente diferentes en América Latina. Si bien todos hablamos español, bueno, excepto nuestros hermanos brasileños, pero si bien todos hablamos español, el lenguaje de los negocios es muy diferente. El lenguaje de los negocios es diferente, las leyes son diferentes, lo que le gusta a la gente o las preferencias culturales son muy distintas. Entonces, pues tenemos que ver cómo hacer negocios globalmente, cómo tropicalizar productos, cómo armar campañas de venta, campañas de penetración de mercado que sean globales, que gusten a todo mundo, pues para que la gente pueda tener un buen acercamiento con los negocios. Es un gran desafío. Es un gran desafío, correcto. Sé que ustedes están muy involucrados también en el desarrollo de un producto que en Argentina es un producto cabecera, como es el mercado del vino en México. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, gracias a este observatorio del que les comentaba, del Observatorio Estratégico de Oportunidades, se han detectado un buen número de oportunidades precisamente para otros mercados. Por ejemplo, te estaba yo hablando de Colombia, ¿no? Sí. Colombia, pues el mercado, por ejemplo, del café, que sí, es un mercado enorme y que es la base de la economía de un país, pues ha logrado penetrar México también gracias a estudios como este. En el caso de Argentina, tenemos todo el mercado de los vinos. En México no tenemos la cultura de los vinos tan arraigada como acá en Argentina, pero es una cultura que comienza, es una cultura que ya las tiendas de buenos vinos empiezan a verse por las ciudades, la gente ya en los supermercados voltea hacia la parte donde están los vinos y los compra para uso cotidiano, ya que era un producto que antes se ubicaba únicamente para eventos especiales. Ahora ya la gente cada vez más, y sobre todo el mercado joven, lo empieza a ubicar como un producto básico. Se empezó a popularizar, digamos. Se empezó a popularizar. Los vinos argentinos siguen siendo muy caros para el mercado mexicano por toda la parte pues que conlleva el llevarlos hacia allá, pero es una excelente oportunidad de negocios. Es una excelente oportunidad de negocios y que a través precisamente de este observatorio, si hay alguien en el auditorio que nos esté escuchando y que este es su área de negocios, puede tener acceso a él. Ahora les voy a dar también las páginas electrónicas. ¿Cómo no? Puede tener acceso a él porque así como estas se abren diferentes oportunidades de negocio. Todo eso sin contar la parte turística, que Argentina es un país sumamente turístico, sumamente atractivo para el mercado mexicano, y alrededor del turismo y del negocio de la diversión hay una inmensidad de oportunidades por hacer y
por realizar. Sí, sí. Sabemos que hay convenios de libre mercado, por ejemplo, firmados entre Chile y México desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está ese punto de la relación entre Argentina y México? ¿Tenemos un mercado fluido o tenemos algunas diferencias de tipo arancelaria o pararancelarias que nos complican? Mira, en este momento sí, a nivel de ministerios de comercio, de ministerios de economía, se está tratando de aligerar todos estos procesos. En este momento sí la situación no es muy fácil, se están armando y se están diseñando estrategias y acuerdos para que los negocios sean más fluidos. En medida que nuestros gobiernos puedan organizarse, será mucho mejor para que pueda fluir esto de una manera más rápida. Sin embargo, hay una rama o hay un área que ambos gobiernos están poniendo énfasis, que es en el desarrollo de software. El desarrollo de software para ambos países se ha convertido en una prioridad y ambos gobiernos están buscando cómo complementarse. Esa es una rama muy, muy, muy importante. Otra rama, sí. Exactamente. Otra rama muy importante es la rama automotriz, y que también nosotros tenemos la información de muy buena fuente de que es una industria que está volteando a ver hacia México como una oportunidad para complementarse. Argentina es muy fuerte en la rama automotriz, sin embargo hay partes o hay componentes que no desarrolla Argentina. No. Entonces está volteando a ver a México como una opción también para complementarse. Entonces esas dos ramas son en este momento prioritarias para nuestros gobiernos, y que en el marco precisamente de todo esto fue que se dio la ronda de negocios de la que yo les hablaba al principio de esta entrevista, porque sí, ahí hay muy buenas oportunidades, justamente. Pero, extraordinario. Bueno, Miguel, me quedan un par de consideraciones. Primero, anunciarle a la audiencia de Panorama Regional que el licenciado Miguel López Montiel, director del TEC de Monterrey, en su sede de Argentina, va a estar presente en nuestro encuentro del 28 de septiembre, el 18º encuentro del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, como uno de los oradores del panel internacional, lo cual nos honra de sobremanera, y le va a dar la posibilidad a todos los participantes de tener un contacto más fluido y más directo. Así que por esa participación, en principio, te quiero agradecer muchísimo, Miguel. No, para mí es un gusto poder participar en este encuentro, establecer el punto de vista del Tecnológico de Monterrey, y con lo que pueda aportar y conocerlos a todos ustedes será un gran gusto. En lo segundo, por favor, Miguel, los que quieran contactar con el Tecnológico de Buenos Aires, ¿qué deben hacer? Pues visitarnos acá en nuestras oficinas, en nuestra sede. Estamos ubicados en Puerto Madero, en el edificio que se llama Madero Center. La dirección es Juana Manso, al 555, piso 7A. Aquí estamos mi equipo y yo para atenderlos, para recibirlos con mucho gusto. Nuestra dirección electrónica es www.tecdemonterrey.edu. Esa es la página del Tecnológico de Monterrey a nivel mundial, y de ahí se pueden derivar hacia la sede de Argentina. Ahí es donde nos ubican. Una pregunta más, ¿el observatorio tiene un acceso también público? Sí, el observatorio tiene un acceso público, con mucho gusto les puedo dar la dirección. Ahora estoy pidiendo aquí para que me la den. ¿Cómo no? Ahora se las doy en un momento. ¿Cómo no? Y tú me has dicho que en América Latina hay 9 sedes, dije bien. Tenemos 9 sedes. Tenemos, tenemos 10 sedes en América Latina, ajá. Sobre todo en países de Sudamérica. En Ecuador, por ejemplo, tenemos en Quito y Guayaquil. En Colombia tenemos en Bogotá, Medellín. Tenemos en Perú, en República Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, en Chile, en Argentina. Esas son nuestras fortalezas, nuestras sedes, y que incluso, Raúl, esto es una gran ventaja competitiva que tiene nuestra universidad, porque claro, si hablamos de hacer negocios globales,
que tenemos que estar en una universidad global. Entonces sí es muy, muy importante esta expansión. Tienes razones para sentirte orgulloso realmente, porque es obvio que es un emprendimiento de gran escala, una cosa muy bien hecha y con un criterio de modernidad del siglo XXI, eso no me cabe ninguna duda. Bueno, si tienes la página disponible. Sí, tengo la página disponible, me gustaría invitarlos para que ingresen. La página es OET, que son las siglas de Observatorio Estratégico Tecnológico, sí. Punto, I de Instituto, T de Tecnológico, E de Estudios, S de Señor, M de Monterrey, .mx. Repito, oet.itesm.mx. Ahí ustedes encontrarán la página del Observatorio Estratégico Tecnológico de nosotros, del TEC de Monterrey y Defensa. Lo vamos a difundir y lo vamos a ya vamos a trabajar en conjunto para incluir algún link en la página nuestra del foro también, porque nos interesa muchísimo este tipo de información, ponerla al alcance de todos. Sí, bueno, por favor ingresen para que vean las oportunidades que tenemos de negocios. Sería increíble que en un futuro pensemos en lograr una alianza con gobiernos argentinos y traer este observatorio también para que sea una fuente de información para mercados argentinos. Sería fantástico. Me parece excelente idea, y sobre la base de la experiencia ya realizada, el know-how acumulado, creo que sería un camino muy rápido para desarrollar. Totalmente. Miguel López Montiel, licenciado Miguel López Montiel del Tecnológico de Monterrey, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos de su tiempo valioso, y bueno, lo esperamos el 28. Pues nos vemos el 28, gracias a ti, Raúl, por la invitación a tu programa, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Han disfrutado un poquito de música? Como subrayando esta interesante disertación que nos dio el licenciado López Montiel, Miguel López Montiel. Él va a ser uno de los oradores en nuestro encuentro del día 28. Y el día 28 van a pasar muchas cosas. Y una de las cosas que ya podemos ir adelantándoles y que están en nuestra página web, se los voy a leer tal cual como está en la Gacetilla. El intendente municipal de General San Martín, doctor Ricardo Iboscus, será distinguido y homenajeado por el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, en coincidencia con la revista Comunas, como el mejor intendente de la provincia de Buenos Aires. Distinción que ganó justamente en la encuesta hecha por la revista Comunas. ¿Y quién salió en segundo lugar, Ricardo? Sí, a 2 votos nada más. El intendente de Lanús. Exactamente, así que bueno, para él también vamos a tener un momento de reconocimiento. Y continuando entonces con lo que estaba leyendo, el día miércoles 28 de septiembre, durante el transcurso del 18º encuentro del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, entre las 17 hasta las 21 horas, en la sede del Club Libanés de Buenos Aires, en la calle Junín 1462, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Intendencia Municipal de General San Martín tiene reservado un espacio relevante dentro de este importante encuentro internacional que contará con la presencia de autoridades nacionales y extranjeras, presencia de provincias argentinas, intendencias y organizaciones de diferentes países, entre ellos diplomáticos y directivos de cámaras, asociaciones y fundaciones. El doctor Ricardo Iboscus será el último orador del primer panel de intendentes argentinos organizado por el Centro de Información Empresarial del Mercosur, conocido como CIEM. Y Lidia Naim, secretaria de Desarrollo Social del municipio, será una de las conductoras del plenario internacional previsto en el Congreso, espacio político institucional donde se sugieren políticas públicas y privadas que faciliten el posicionamiento de la Argentina desde el Mercosur y desde la UNASUR hacia el mundo. De este modo, la ciudad de San Martín, a través de la gestión del doctor Iboscus, deja nuevamente una huella importante como la ciudad bonaerense de mayor concentración de pymes, hecho este que le permite denominarse Capital Nacional de la Industria Pyme, apoyando a las empresas y generando reales políticas activas de empleo. Así que bueno, San Martín tiene un espacio especial en este encuentro
y no menor va a ser el espacio que está separado para Lanús, el municipio que nos recibe, que nos acoge, que nos da lugar en su radio, cadena AM 1470, está ubicado en el pleno centro de Lanús. Y bueno, para el doctor Darío Díaz Pérez también va a haber un espacio especialmente destacado. Ricardo. Sí, lo interesante de esto es que nosotros quisimos poner zona sur y zona norte, o bueno, San Martín está ubicado en la zona noroeste, pero no deja de ser zona norte. Y bueno, dos municipios con características, como lo dijiste en el programa anterior, comunes en cuanto a que son el número 2 y el número 3 de ciudades exportadoras de su producción. San Martín es la número 1 de pymes, pero acá también en Lanús hay una cantidad de pymes muy importante. Entonces, las dos puntas, la apertura y el cierre del panel lo tienen los dos intendentes del conurbano de las dos puntas de la ciudad o de la provincia. Pero también tenemos en el medio la presencia de un intendente de la provincia de La Pampa, que va a estar en representación de todos los intendentes, que originalmente cuando firmaron el convenio con nosotros eran 7, hoy son 22. Y bueno, no sé cuántos vienen, pero no viene uno solo, sino que vienen varios intendentes. También tenemos la presencia, que no está puesto ahí porque estamos viendo por los tiempos si va a ser orador o no, estaría el intendente de Corral de Bustos de Córdoba, y está la y en el medio de ellos está el presidente de la Confederación General de la Producción, vicepresidente de la Confederación General Económica y vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires, hablando desde la óptica de, bueno, cómo se mueve esas confederaciones económicas dentro del contexto de los municipios, dentro del contexto de la provincia y de la nación. O sea, el tema promocional de este encuentro va a ser las economías regionales. Entonces va a estar visto desde la óptica municipal, interior de la Argentina y conurbano, y desde la óptica del mercado central y de estas dos corporaciones, CGE y CGP, son dos organizaciones antiguas e importantes que fueron hechas en su momento a sugerencia de Perón. El primer presidente de la CGE fue Helbar, y también que expresidente de la CGP y fundador de la CGE fue Garriga, que es uno de nuestros vicepresidentes. Claro, exactamente. Entonces, el tema es bastante interesante. Bueno, la participación empresaria en el foro combina, yo justamente en el reportaje que hablamos recién con Miguel López Montiel, hablábamos de lo que sería, digamos, la regla de oro del progreso, que es la iniciativa, la inversión, la iniciativa privada, cobijada por políticas activas de parte del poder político, justamente, del gobierno, de los gobiernos tanto municipales, provinciales o nacionales, y junto con eso el cerebro, la investigación a futuro, el desarrollo de sistemas hecho por el mundo académico. Creo que esa es la confluencia ideal para que un país vaya adelante y progrese, y creo que por primera vez en muchos años en la Argentina se están dando las condiciones para ese tipo de confluencias. Sí, inclusive una cosa interesante que la gente debe de saber, porque algunas personas se confunden cuando algunos de nosotros tomamos un posicionamiento político personal o algún posicionamiento político institucional con lo que es un evento de esta naturaleza. De ninguna manera es un evento pro tal cosa o tal otra. No. Esto es un evento internacional. No es un acto de campaña. Claro, no es un acto de campaña. Exacto. Es internacional, multisectorial y multipartidario. Nosotros, por ejemplo, dentro de la estructura de lo que va a ser el plenario, tenemos gente del PJ y tenemos gente del PJ Kirchner y de la otra PJ Duhalde. Bueno, y el doctor Iboscus, que proviene del Partido Radical y ahora está hace unos años en un partido de tipo vecinal. Claro. Bueno, no tiene... O sea, acá no miramos como decíamos siempre y repetimos esa vieja frase de Deng Xiaoping. No nos interesa el color del gato, nos interesan los gatos que saben cazar ratones. Claro, y por eso premiamos la gestión, del intendente Iboscus, queremos premiar gestión del intendente Díaz Pérez porque hace las cosas bien. Estamos tratando con Avellaneda, vamos a ver si podemos hacer algo también con ellos, y a su vez extendiéndonos a todos los intendentes que hacen gestión, que trabajan por el bien y el favor de sus pueblos para desarrollarlos. Inclusive tomando en cuenta lo que es el federalismo, que nosotros lo aplicamos a full desde el concepto ideológico por un lado y de la práctica por el otro, o sea, hay por un lado una cuestión estratégica y por otro lado una cuestión táctica.
el intendente que representa a los 22 intendentes de la provincia de La Pampa es el intendente de la ciudad más chica de las 24. Claro. Una ciudad como Unanue, que es una ciudad que no sé si llega a tener 300 personas. Y está en representación de otros, entre ellos que va a estar presente seguramente la intendenta de General Hacha. General Hacha es una ciudad que debe ser la número 3 de la ciudad de la provincia de La Pampa, de más de 15.000 habitantes. Sin embargo, le están dando la palabra a ellos mismos a un intendente de la ciudad más chica para explicar desde la óptica regional el impacto que causa trabajar en conjunto 10, 15 o 20 intendencias. Vamos a hablar mucho más específicamente de este tema en el próximo bloque, cuando, digamos, nos vamos a dedicar a extendernos acerca de las implicaciones que tiene este encuentro. Y entonces ahora terminamos este bloque yendo a nuestra pausa comercial, y como les dije, al regreso vamos a terminar de hablar sobre este tema del encuentro. Bien, acá estamos iniciando el último bloque de nuestro programa Panorama Regional de hoy, pero antes de que se me escape, quiero hacer un saludo personal a Vicky Marino, que cumple años hoy, una querida amiga de muchos años, que le deseamos la mayor de las felicidades. Ella es diseñadora gráfica, tiene una empresa que se llama Punto Colorado porque es hincha independiente como yo, Punto Colorado, y su correo electrónico es puntocoloradodg@gmail.com. Bueno, hace trabajos de identidad corporativa, diseño editorial, diseño publicitario, diseño personalizado para niños, tarjetería empresarial y para eventos. Así que bueno, es acá de la zona sur, así que aquellos que tengan interés, Punto Colorado, pueden dirigirse a puntocoloradodg@gmail.com. Creo que el mejor regalo de cumpleaños que le pueden hacer es llamarla y encargarle alguna cosita para trabajar. Saludos, Vicky, te queremos mucho. Bueno, estamos, a partir de este momento, nosotros como los futbolistas estamos concentrados y totalmente enfocados en este evento que va a hacerse el día 28 de septiembre. Hay una cuestión que yo quiero explicar porque es muy importante. Nosotros somos muy respetuosos. Imagínense que un foro que trabaja en forma internacional y que tiene vertientes de tantos lados y que engloba, claro, y que engloba gentes de etnias, ideologías y religiones diferentes, es a veces un poco complicado coordinar todo. Todos sabemos acá en la Argentina que en el mes de octubre tenemos elecciones. Esto hace que todo el poder político de Argentina, desde los estamentos más simples hasta los más complejos, estén comprometidos con agendas muy, muy cargadas. Se les hace difícil a los intendentes poder moverse, se les hace difícil a la gente que trabaja en las intendencias moverse, ni hablar de las provincias o la nación. Entonces, en esa confluencia de limitantes que hemos tenido y de agendas, el único día que nos quedó que más o menos cerraba o era viable es el 28 de septiembre. Pero no ignoramos que el 28 de septiembre comienza la celebración de Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío. Así que, bueno, por eso iniciamos temprano, cosa de que aquellos que son de esa confesión y que quieren participar en el primer día de celebraciones lo puedan hacer, y lo hacemos con todo el respeto del mundo y con todo el afecto del mundo. Así que, bueno, no nos quedó otro momento. Sí, Ricardo. Igualmente, tomando la tradición judía, yo no soy judío, lo aclaro, pero tengo un poco de conocimiento igual que vos del tema. El año nuevo empieza con la caída de la primera estrella. Con la salida de la primera. O la salida de la primera estrella. Sí, es más tarde a la noche. No, es a las 18:30. Quiere decir que nos agarra a las mitad en la mitad del evento. Claro. Inclusive hay algunos oradores que son de origen judío, que ya se comprometieron. Igual van a participar y van a
dar su... Y les agradecemos sí, mucho. Sí, inclusive van a felicitar a su comunidad desde ahí. Hay otros que ya son más religiosos que no pudieron participar, lo lamentan, estaban inscritos y dijeron que no, pero bueno, el primer evento que teníamos nosotros previsto, la primera fecha de este, era el día 7 de septiembre. Sí. Y bueno, tuvimos que, a pedido del gobierno nacional, correrlo. Y no nos quedó más remedio que hacerlo el 28. Bueno, por eso queremos aclarar que no fue con la intención de excluir a nadie. No, para nada. Para nada. Bueno, vamos a tener mucho trabajo, como dije, estamos concentrados, vamos a tener mucho trabajo. Nuestro amigo Marcelo González, que es el coordinador del área social del foro, va a estar a cargo del área de ceremonial y recepción y acreditaciones. Y bueno, Marcelo... Prepárate, Marcelo. Vas a tener un trabajo. Prepárate, va a ser enorme. Vas a tener un enorme trabajo. Va a tener ayuda, por supuesto. Inclusive la Municipalidad de San Martín, la Dirección de Ceremonial, facilita a alguien de la dirección para que nos ayuden en el manejo de los intendentes, de los diputados nacionales y provinciales, de los extranjeros, que va a haber un sector, va a estar dividido en 3. Entonces tenemos 2 sectores que van a estar compuestos, no vamos a llamar VIP porque todos los que participan son VIP. No, pasa que hay oradores, claro, autoridades nacionales y municipales y provinciales y público en general. Y extranjeros también, porque hay embajadores, agregados comerciales, jefes políticos y cónsules. Bueno, por una cuestión protocolar tienen que tener un lugar privilegiado, pero no tenemos un lugar tan grande de privilegio, entonces lo hemos dividido en 3, hemos hecho al revés de lo que hacemos normalmente para poder tener ese sector VIP, para llamarlo de alguna manera, y no tener problemas protocolares. Bueno, de todas maneras todo el mundo va a estar bien recibido, todo el mundo va a estar cómodo, todo el mundo va a poder escuchar las disertaciones, va a poder participar, e inclusive hay un planeado, y discutir, porque hay una parte del plenario donde hay 1 hora y cuarto donde se tocan 3 temas puntuales con no es un orador, sino es un presentador de 4 o 5 minutos del tema, y a partir de ese tema va la discusión del tema y los conceptos de cada uno. Hay mucha gente, y muchos te están mandando por Facebook, a vos y a mí también, que nos están preguntando si tienen que preparar trabajos, y justamente a esto, como lo vamos a poner en Facebook esta semana posiblemente, o el inicio de la semana que viene, la gente que quiere presentar trabajos o ponencias puede hacerlo. Tiene que hacer la presentación de las carpetas, se indica, y lo que no se pueda discutir en ese día quedará para el próximo evento o para las comisiones. Por supuesto, siempre pueden dirigirse a nuestro correo electrónico presidencia@foroasialatinoamerica.org, que creo que es la vía más idónea para ir organizando esta parte. Claro, pero también hay gente que nos quiere presentar carpetas con planos, con dibujos, con diseños, con CD. Bueno, esa gente que lo presente en el plenario, pero nos tiene que avisar previamente, porque si no va a ser un lío muy grande incluir este tipo de cosas. Claro, para avisarnos a través del correo, así los vamos ordenando. Queremos dejar a todos satisfechos, queremos dejar a todos con la sensación de un trabajo bien hecho. No es sencillo. Y gracias al oyente, el amigo que nos dijo que no se me veía en la punta y que me tenía que trasladar. Bueno, acá estoy. A Daniel. Daniel, gracias. Saludamos. Gracias por el comentario. Sí, esta mesa aquí en el estudio tiene esta computadora aquí y otra computadora en el otro extremo, y bueno, mientras que estábamos trabajando, Ricardo estaba corrido allí, claro, pero no salía. Claro, no salía porque está más alta ahora. Sí, se está un poquito más alta la cámara. Bueno, pero saludos, Daniel, aquí lo acomodamos a Ricardo, así lo puedes ver. Y volviendo entonces sobre lo que estábamos comentando, el 28 va a ser un punto de inflexión hacia los nuevos desarrollos que tiene pensados el foro. Hay desarrollos muy importantes que van a ir al área de la cultura, la educación. Hay desarrollos importantes que van a ir al área social. Hay desarrollos importantes que van a ir al área de los negocios, que ya es, digamos, de todas las áreas del foro, es la que más activa. Activa, lógicamente, porque somos todos hombres de negocios que hemos arrancado desde allí, pero vamos a darle al foro, digamos, le vamos a igualar las patas, porque hasta ahora era una silla un poco desequilibrada. Vamos a hacer crecer a todas
para emparejarlas. Inclusive hay algunos embajadores que han participado en distintos eventos nuestros y distintos diplomáticos. Queremos informar a la gente que hemos tenido oradores de la embajada rusa, de la embajada china, de la embajada de Arabia Saudita, del Líbano, de Venezuela, de Colombia, qué sé yo, de muchísimos países que han, Ucrania, Belarus. Hemos tenido ponencias de sentidos distintos, Filipinas, Indonesia, han sido oradores de los distintos eventos nuestros. Bueno, vamos por el número 18. Claro, y hemos tenido gobernadores de provincias que han sido oradores. El primer orador que tuvimos en el año 2006 fue el actual gobernador de Santiago del Estero, y hemos estado en Atacalar con presencia con los gobernadores de La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, inclusive hasta de Atacama de Chile. Sí. Y bueno, bueno, tuvimos también un evento con una gran participación de cuerpo diplomático en Mendoza. Sí, Mendoza eran 37 diplomáticos. Inclusive la Embajada de Israel, su encargado de negocios fue uno de los oradores. Sí. Y bueno, estuvo la AMIA también presente, que va a estar presente la AMIA también en este evento. Sí. Estuvieron presentes en la... bueno, recuerdo estuvo también el embajador de... la embajadora de Honduras. Es más, de Argelia. Coordinaban los paneles los mismos diplomáticos. Sí, exacto. Heber Bech, que está en este momento en Europa, que era el cónsul general de Honduras, no, de Guatemala. Sí. Bueno, era el coordinador de los paneles, o sea que han tenido inclusive esa actitud y esa tarea, que algunos dicen, pero ¿cómo tenés un diplomático de coordinador o de moderador? Y bueno, porque si era el consejo diplomático, era mucho más lógico que haya un coordinador diplomático. Además, el espíritu del foro siempre es un espíritu de colaboración, de cooperación y de trabajo, no es... digamos, nadie de la parte diplomática que ha trabajado en el foro ha venido a, digamos, a pretender el tratamiento de su majestad, ¿no? Es decir, todos han venido a remangarse y a poner, porque todos ven que en esto hay una intención positiva y sana, que es de lograr la integración, de lograr el entendimiento, el acercamiento entre la gente. Fíjate que Miguel López Montiel, cuando estábamos hablando, justamente todo lo que está haciendo este tecnológico de Monterrey tiene que ver con lo mismo que viene haciendo el foro durante tantos años. O sea, fomentar el conocimiento, fomentar que aún, por ejemplo, países, como dijo muy bien López Montiel, que hablan la misma lengua, el español, el lenguaje de negocios difiere, los tiempos difieren, la forma de decodificar las cosas difiere. Bueno, nosotros en el foro lo que estamos tratando de hacer es ecualizar esas diferencias, darles una mejor sintonía. Imaginemos, ¿no?, cuando tenemos que saltar todavía una barrera idiomática, o peor, una barrera idiomática y también una barrera cultural. Sí, inclusive, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de una institución como el foro tiene más de 40 países que lo integran, entonces la diversidad que se representa a partir de su manejo hace que esto, si no se hace entre amigos, si no se hace bajando los decibeles de lo que sería el ceremonial, el protocolo, cada uno tiene el respeto que se merece. Pero hemos viajado juntos, hemos pasado 2 o 3 días afuera, almorzando, desayunando, yendo a los mismos hoteles, participando horas, porque hemos tenido eventos que han durado. Por ejemplo, me acuerdo, uno de los eventos que se hizo en San Isidro arrancó a las 9 de la mañana y terminó a las 6:30 de la noche. Y no hubo parate de nada porque el almuerzo era dentro del mismo evento. 125 personas almorzando dentro del Tátara y 720 personas en el momento que estaba hablando Pose con el gobernador de Santiago del Estero. Estamos hablando de un evento grande, importante. Entonces, bueno, todas estas cosas, y hay veces inclusive tenemos que tener algunas delicadezas porque hay gente que viene de muy lejos y hay veces tenemos que cambiar los programas o poner a uno que va primero o tercero o el que va tercero o quinto. Y bueno, y esas cosas se hacen y no es por improvisación, sino es por adaptación. Por adaptación y por consideración justamente a los esfuerzos que realizan. Y algo que me gustaría aclarar y decir es porque nosotros tenemos varias personas que trabajan en silencio, en forma permanente y constante. Y hay veces
por el devenir de lo institucional y de la locura, no hacemos la reflexión, como decir a Marcelo González, porque lo que hiciste mencionar, no solamente por decir de tener que trabajar, sino supuesto, que fue el hecho de decir gracias, porque desde que se incorporó no hizo más que transpirar la camiseta y darle una energía muy fuerte. Sí, sí. Entonces, Marcelo, ese reconocimiento. Adriana Fragatti lleva más de 1 año y medio con nosotros y fue de menor a mayor. En este momento es imparable, no la podemos parar porque es tanto lo que hace, tanto lo que origina, que no sé, pero una cuarta parte de los invitados los trae ella. Y lo maneja desde la óptica no solamente de su panel, que es el municipal, sino de otros lados. Bueno, hay gente que se entusiasmó con esto y muchos de nuestros oyentes están permanentemente aportando cosas. Entonces, esto es abierto. Hay una comisión directiva bastante grande, hay comisiones. Yo lo que le pido a aquellos que tengan interés en participar, como lo han manifestado, que integren alguna de las subcomisiones o que pidan integrarlas. Y con todo gusto vamos a escuchar otros puntos de vista, porque la sangre nueva, las ideas nuevas, la multisectorialidad de las ideas y de las ideologías, cuando se hace en orden, por eso siempre estamos pidiendo en Amigos de Panorama Regional tranquilidad con las frases, que se modere y no haya una agresión desmedida, porque eso nos trae una riqueza de conocimientos muy grande. Amigos de Panorama Regional no tiene, como otros foros, un moderador que te baja la caña y te borra cuando hablas macana, sino que nosotros confiamos en la capacidad de la gente de autocontrolarse. Sí. Por eso cada tanto pegamos algún grito de advertencia cuando vemos que algunos en el fragor de su entusiasmo se van un poquito de... Sí, porque hay ideologías que son absolutamente opuestas a la que nosotros estamos intentando oponer o a la que estamos adheridos, para llamar de alguna forma. También tiene que pensar la gente que cuando se está trabajando a nivel oficial es muy difícil hacer política partidista, es casi inconveniente y peligroso. No. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, y no es que quiera tocar temas ríspidos, pero nosotros estamos como socio fundador. No quieres tocar temas ríspidos, pero vos sos un especialista. Bueno, pero socio fundador nuestro es la Embajada China. Sí, es verdad. Los grupos chinos son enormes dentro del foro. Muy grandes. Bueno, es sabido el posicionamiento de China con relación a Taiwán, es verdad, que lo considera una provincia, o a Tíbet, que lo considera una provincia. Bueno, nosotros no podemos hacer, a pesar de que hacemos comentarios y pasamos información, no podemos hacer publicidad a favor de estas cosas porque sería ir en contra de nuestra propia origen. Lógico. Entonces, bueno, lo mismo nos pasa con Rusia y ahora con los países árabes, ni hablar. Todo el lío que tenemos con la revolución que hay en el mundo árabe. El tema palestino, que esta semana es clave y es álgida. Y bueno, yo quiero decirle a la audiencia que en mi caso personal estoy a favor de la instalación de un Estado palestino. Vos creo que no, pero yo estoy a favor. ¿Cómo no? No, para. Bueno, pero vos ponés condiciones. Sí. Yo no pongo ninguna condición. Tienen el derecho y la libertad de estar, por consiguiente, lo sacaron a patada de su país, tienen el derecho de quedarse. No, está bien. Y es así. Por consiguiente, si yo fuera palestino, estaría defendiendo mi tierra de los invasores. Bien, especialmente si se van de lo que corresponde a las Naciones Unidas y a sus reglamentaciones. Correcto. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la solución a los problemas viene de dejar a todos un poco inconformes. O sea, no hay una posibilidad de dejar a todo el mundo contento aquí. Porque esto es como dos chicos que se pelean por la misma pelota de fútbol. Se la das a uno, se la das al otro. No hay manera de satisfacer a todas las posiciones. Pero hay algo más. Mira, yo no te dejo hablar en esta, pero porque quiero incluir algunas cuestiones. Hay veces se es más papista que el Papa y se dicen cosas inconvenientes. Los Estados Unidos, que es el principal defensor de los intereses israelíes en el mundo, por supuesto que va a vetar absolutamente cualquier tipo de resolución que afecte los intereses israelíes. Pero tenemos un caso particular como Francia, que es el principal defensor de los intereses israelíes en Europa, que está diciendo cuidado, porque si nosotros hacemos algo absolutamente que quiebre, o vamos a originar guerra. Entonces, ¿qué está diciendo Francia? Hagamos algo intermedio, pongámosles al palestino, aunque sea la posibilidad de ser, no sé, alguna entidad intermedia dentro de las Naciones Unidas. Bueno, es que lo que pretende justamente, vamos a ir, por eso, me pusiste a mí de pronto en una posición como si yo fuese enemigo... El malo de la película. No, y no lo soy. Primero que nada, con respecto a Estados Unidos, yo te digo que yo lo que creo que Estados Unidos va a sabotear cualquier cosa que no le inventen ellos.
Primero que nada, ese es el punto, porque ellos quieren ser los dueños de la pelota y jugar la pelota como la quieren jugar ellos. Punto 1. Punto 2. Creo que Obama está jugando un juego muy peligroso porque está logrando que lo odien todos parejo. Punto 3. Yo creo que sin concesiones no hay posibilidad de paz. O sea, sin concesiones del lado israelí, sin concesiones del lado palestino, no hay posibilidad de paz. Y otra cosa más que está pasando en esta semana en las Naciones Unidas, lo que está pretendiendo el gobierno de los territorios palestinos es que se lo reconozca en un estatus de Estado observador como tiene el Vaticano. El mismo estatus. O sea que tampoco está pretendiendo que le den el mismo lugar que tiene Israel o el mismo lugar que tiene la Argentina. Pero si lo pretendieran también lo merecerían. Bueno, pero es una demostración de sentido común. Porque las cosas hay que hacerlas de a pasos y de a poco y ir organizando las cosas. A su vez también los palestinos tienen un problema muy serio interno que resolver. Bueno, yo te digo una cosa, ninguno de los dos domina. Disiento absolutamente, porque el asunto del paso a paso será para Racing o será para quien vos quieras, pero en el tema de la libertad no existe el paso a paso. O tenés libertad o no la tenés. No, pero eso es absoluto y categórico. Y tiene que ser para ayer, no para mañana ni por paso. ¿Por qué tengo que yo suspender mi libertad y mis derechos porque conviene o no conviene? ¿Me corresponde o no me corresponde? Si me corresponde tiene que ser así. Pues, lo que pasa es que este es un mundo desequilibrado y desparejo, donde las Naciones Unidas, en lugar de ser democrática, es dictatorial y mandan exclusivamente los que tienen fuerza y poder. Vos sabés perfectamente lo que es la realpolitik. Sí, la realpolitik la tengo claro, pero no por eso la estoy aprobando. Bueno, es así, pero no me gusta. Por otro lado, también hay que tener en cuenta esto. El señor Abbas tiene control sobre una parte del territorio y otra parte el sector de Gaza no lo puede tener. Si no puede resolver tampoco ese problema en forma interna, es muy difícil. O sea, hay un estadio intermedio pero Raúl, que tienen que resolver. Aclaremos a la gente, porque por ahí la gente no tiene la obligación de saber cómo es un territorio. El territorio palestino está dividido, pero no es porque está dividido porque el River, porque es, no sé, para hablar de acá de Avellaneda o de Lanús, porque Racing está en un lado, Independiente está en el otro. Tienen el territorio dividido porque en el medio de los dos territorios hay territorio israelí, no están intercomunicados territorialmente, no están pegados, están separados. Tienen continuidad de hecho, territorial. son dos estados o dos grupos independientes que tratan de funcionar como un todo, pero sería hasta casi improbable que lo puedan hacer y hasta hay una posibilidad de que se puedan dividir. Bueno, si se aceptan finalmente las líneas de armisticio de 1967, ese problema va a quedar resuelto. Vamos a ver a qué se llega. Nadie lo va a soportar eso, porque molesta a intereses muy grandes que no van a querer ceder absolutamente ante nada. Bueno, hoy detrás de nosotros en cadena AM1470 van a transmitir fútbol. Así que estoy seguro que esto va a ser interesante porque estoy seguro que mucha gente que nunca nos escucha, que son gente que tiene interés en el deporte, no tanto en los negocios internacionales, debe estar escuchándonos ahora. Pero terminemos con algo bueno porque van a creer que es un programa político. Hablemos del evento del 28. El 28 de septiembre a las 17 horas en el Club Libanés de Buenos Aires, Junín 1462, primer piso. Se va a desarrollar el 18º encuentro del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica. En ese evento van a participar autoridades políticas del país en todos sus estamentos, municipales, provinciales y nacionales. También va a participar miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Argentina. Lo que incluye también gente de nuestra Cancillería que va a estar organizando y invitados de países limítrofes, disertando, obviamente, invitados de países limítrofes, y también van a estar presentes miembros del mundo académico, y va a haber una abundante concurrencia de empresarios, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, exactamente, de bien común, y la base de los foros que son cámaras empresariales, sí, inclusive hasta grupos autóctonos, sí, por supuesto, de sectores indígenas, de representativos pueblos de originarios, sectores. Sí, exactamente. Así que bueno, todos son muy bienvenidos. Con esto y así un poco a las atropelladas, terminamos este programa, el último que hacemos antes del encuentro. El próximo 29, que va a ser el día que hagamos el próximo programa, va a ser inmediatamente a
posteriori del encuentro vamos a poder contarles a todos aquellos que no hayan estado cómo nos ha ido. Sí, porque es importante esto, a pesar de que estamos cerrando. Sí. Mucha gente que no puede venir del interior y del exterior nos está pidiendo que le mandemos las conclusiones o que le digamos cómo. Lo vamos a hacer desde supuesto, la radio para no tener que escribirlo y lo vamos a mandar por YouTube y por en la Facebook página, va a ir subiendo en la página, por supuesto, todos los medios. La gente va a estar totalmente informada. Bueno, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esto ha sido otra emisión más de Panorama Regional, el programa patrocinado por el Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica, con su página www.foroasialatinoamerica.org. Les mandamos un cálido saludo, les deseamos un buen fin de semana y será entonces hasta el jueves que viene. Buenas noches.